Bueno, nuestro trabajo va a tratar sobre la inmigración en las aulas. Los puntos que vamos a tratar van a ser la introducción, el alumnado inmigrante en el aula, las medidas y necesidades educativas en el alumnado inmigrante, una propuesta de intervención para la inclusión del alumnado inmigrante y la discusión y la conclusión. Pues para empezar nos pondremos un poco en contexto. Destacar que nuestra sociedad actual es bastante multicultural y desigual, y esto lleva a que cada vez haya más alumnado heterogéneo en las aulas. Podemos definir diversidad cultural como la variedad de diferencias que existe entre personas u organizaciones. El conocimiento que tienen los niños sobre esta diversidad cultural proviene tanto de la experiencia vicaria como de la información que proviene de la familia. A continuación se explicarán los conceptos de multiculturalismo e interculturalidad, ya que estos son distintos, pero se suelen confundir a menudo. El multiculturalismo lo podemos definir como una realidad que implica reconocimiento de que en un mismo territorio pueden existir diferentes culturas, por lo que el aula puede proporcionar un ambiente multicultural. Una sociedad multicultural implica la existencia de lazos con la cultura de origen de cada individuo. Por otro lado, la interculturalidad son las relaciones que existen entre los diversos grupos humanos que conforman una sociedad. La educación intercultural es un reto en los centros educativos y aunque cada vez hay más planes para llevarla a cabo, es cierto que siguen existiendo relaciones asimétricas en los centros educativos en relación a la diversidad. Además, destacar que en el curso 2017 y 2018 estaban matriculados en las escuelas andaluzas casi 95.000 alumnos y alumnas inmigrantes. La cifra de alumnado inmigrante en las escuelas andaluzas lleva creciendo desde finales de los 90. A continuación, se muestra el punto 2, donde se contextualiza el alumnado inmigrante dentro del aula. El alumnado inmigrante presenta condiciones como son un patrón cultural diferente a la cultura de acogida, una lengua materna distinta, condiciones socioculturales y económicas a las que ha estado sometido, condiciones de vida que posee la familia a veces son poco estables y otros como marginación, ilegalidad. Para abordar los condicionantes expuestos se debe de llevar a cabo una educación inclusiva. Esta es aquella que educa a todos los estudiantes dentro de un único sistema educativo, donde todos son aceptados y son apoyados por sus compañeros y por otros miembros de la comunidad escolar para que tengan sus necesidades educativas satisfechas. En las escuelas andaluzas podemos encontrar el profesorado de educación intercultural, cuyo objetivo es facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje de la lengua de acogida. Sus funciones, entre otras, son enseñar la lengua española, atender dificultades de aprendizaje, facilitar la integración del alumno, colaborar con la jefatura de estudio y elaborar informes del alumnado atendido. Por otro lado, para el resto de profesorado, la presencia de alumnado inmigrante en las aulas supone más trabajo y esfuerzo, trabajo extra, preocupación, frustración y angustia ante la falta de preparación, un problema, enriquecimiento y conocimiento de otras culturas y reciclaje y formación. A continuación hablaremos del alumnado autóctono, ya que éste puede recibir tanto repercusiones negativas como positivas ante la presencia del alumnado inmigrante. Respecto a las repercusiones negativas, encontramos una reducción de la atención que se presta al alumnado autóctono, descenso de su rendimiento, ralentización en su trabajo y rechazo. En cambio, respecto a los puntos positivos que aportan el alumnado inmigrante al autóctono, encontramos enriquecimiento, convivencia y conocimiento de otras personas y culturas, aprender a compartir, a ser más tolerante y aceptar a otras personas y culturas, y la curiosidad. Respecto a la familia autóctona, como ya se ha comentado antes, son bastante influyentes en cómo los niños y niñas perciben la diversidad cultural. Se realizó un estudio en el que se mostró que éstas poseían prejuicios en base a origen, cultura y factor económico. Respecto al origen, se refieren al alumnado inmigrante como moros o polacos. Respecto a la cultura, piensan que los magrebíes no valoran la cultura autóctona. Sí es cierto que reciben de forma más abierta a los sudamericanos. Y respecto al factor económico, consideran a la población inmigrante como rival, ya que hay una creencia de competencia de recursos y prestaciones. A continuación, mi compañera Marta seguirá con el apoyo familiar y contextual y con el punto 3.
Bueno, pues ahora siguiendo con el apartado de Andrea, se va a comentar un poco el apoyo familiar y contextual que recibe este alumnado. Como podéis ver aquí, los niños y las niñas inmigrantes pueden vivir o con su familia de origen, o en centros de acogida, o en familias de acogida. Pero claro, a la hora de su formación, este alumnado se encuentra una serie de dificultades, como puede ser el cambio continuo de los programas de enseñanza, la no inclusión, la incomprensión entre los centros y la familia. Y además, en el ámbito familiar se encuentra una dificultad que es el uso de la violencia como medida correctora. Por otro lado, también en este apartado se ha tratado algunos datos de interés, como puede ser que en Andalucía en 2019 se produce la llegada de 4.369 menores extranjeros no acompañados. Esta sociedad recibe el nombre de MENAS. También se realizó un estudio en el Hospital de Niños de Boston en el que obtuvieron unos resultados de los cuales los niños que se encuentran en centros de acogida tienen más riesgo de sufrir problemas de memoria y cognitivo. Esto se puede deber a que los centros de acogida se encuentran desbordados y no le presta la atención plena a cada alumno según su necesidad. Además, las familias de acogida carecen de recursos económicos porque la administración pública le proporciona una ayuda económica muy escasa y por ello cada vez hay menos familias de acogida que se lanzan al acogimiento. En el apartado 3 vamos a hablar de algunas medidas y necesidades educativas que presenta el alumnado inmigrante. Por un lado, la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en 2001 propone una educación intercultural, que se basa en conseguir que los grupos mayoritarios acepten de una forma igualitaria a los grupos minoritarios y además que ambos tengan igualdad de oportunidades. Para una escolarización del alumnado inmigrante se debe atender al marco legal. Entre ellas existe una serie de leyes importantes, pero la esencial es la solidaridad en la educación. Es básica porque de esta ley se sustenta el plan de intervención que se lleva a cabo en Andalucía. Esta ley afirma que se debe tener una igualdad de oportunidades en la educación obligatoria a todo el alumnado que se encuentre en desventaja, ya sea por sus capacidades personales o bien por una causa de etiología sociofamiliar, pertenencia a minorías culturales, etc. Bien, para llevar a cabo el plan de intervención se responde a una serie de necesidades del alumnado inmigrante. Estas necesidades son las necesidades por su experiencia migratoria, aquí dentro se encuentran las necesidades básicas, los vínculos emocionales, también tenemos las necesidades por la diferencia cultural, sobre todo en el lenguaje, necesidades en la condición social, el escaso acceso a todos los recursos. También se encuentran necesidades por los cambios en la estructura familiar y necesidades en la experiencia escolar. El plan de atención educativa al alumnado inmigrante que se lleva a cabo en Andalucía cuenta con 7 objetivos, que estos objetivos responden a las necesidades anteriormente nombradas. En general, lo que intentan estos objetivos es facilitar la escolarización a todos los niños y las niñas inmigrantes y además les enseña el lenguaje a partir de las aulas temporales de adaptación lingüística. Se intenta motivar a los centros para que acojan a este alumnado y elaboren proyectos de centros interculturales. Bueno, yo voy a presentar la propuesta de intervención para la inclusión del alumnado inmigrante. El objetivo de esta propuesta es erradicar los prejuicios y estereotipos sobre la población inmigrante, ya que se considera uno de los motivos que impide la verdadera participación e inclusión de este colectivo, como hemos dicho anteriormente. Los objetivos planteados son disminuir el porcentaje de discriminación en los centros escolares, dar a conocer nuevas culturas y desarrollar una actitud positiva hacia los grupos étnicos minoritarios. En este caso, nuestra propuesta de intervención se llamará Hacer visible lo invisible. Contará de 9 sesiones que se trabajarán al principio del curso, en este caso con el alumnado de secundaria, comprendiendo la edad de 12 a 16 años. Bueno, ahora explicaremos un poco las sesiones. La primera sesión se llamará Mensaje por la convivencia y el objetivo es analizar las distintas relaciones que se pueden dar entre culturas. Será una lluvia de ideas a partir de qué tipo de relaciones se pueden dar entre culturas y se anotarán todas ellas en la pizarra.
Se hará una explicación sobre la negación de la cultura minoritaria, la consideración de que la cultura mayoritaria es la más avanzada, el mantenimiento de la cultura minoritaria al margen de la cultura mayoritaria y un intercambio mutuo entre ambas culturas, a partir de la comunicación y de la diversidad. Se organizarán después grupos para realizar mensajes que promuevan la diversidad cultural. Además, lo que aquí se quiere trabajar es el conocimiento y la valoración de las distintas culturas para crear una sociedad basada en el respeto y la igualdad de oportunidades. La segunda sesión se llamará El mundo al revés y el objetivo sería trabajar la empatía y gestionar la normalidad aceptada a través de las estrategias de reversibilidad. Toda la clase será un grupo de alumnos inmigrantes, mientras que 2 de ellos serán autóctonos y saldrán del aula. Esos 2 alumnos se presentarán al resto de la clase y se empezarán a hacer preguntas y comentarios oportunos, como por ejemplo: ¿tú nos entiendes? ¿Te duchas todos los días? ¿Has venido en barquita? ¿Tienes luz? Y después se hará una reflexión de cómo se han sentido y un debate explicando que esta pregunta al alumno autóctono no tiene sentido, pero que el alumnado inmigrante sufre esto a diario. La sesión se llamará de un país inmigrante a tierra de inmigración y el objetivo es analizar y reflexionar sobre la historia reciente del flujo migratorio de España y posibilitará la comprensión hacia las personas que migran. Se organizarán 4 grupos de trabajo y cada cual deberá exponer un periodo histórico de los que aquí se nombran. Después se deberá hacer una explicación de su recopilación de información a los demás participantes, eligiendo el método que consideren más adecuado, como role-playing, disfraces, carteles. La cuarta sesión se llamará El iceberg de la cultura y el objetivo es facilitar una comprensión sobre lo que significa cultura y fomentar el interés por conocer las culturas diferentes. Se explicará la metáfora del iceberg y se dará un folio con un dibujo de él. Además, se propiciará una reflexión acerca de los elementos que podemos relacionar con una cultura a simple vista y los que necesitamos mucha más información para conocerlo. Además, se irán anotando esos aspectos y se van poniendo en común. El debate estará relacionado con que aunque conozcamos una cultura y la indumentaria de una cultura, es muy difícil detectar las creencias y valores en profundidad. Esta sesión se llamará Promoviendo la inclusión y el objetivo sería reflexionar sobre la necesidad de la persona de ser reconocida por parte de los otros y las otras. Se colocará a los participantes en círculo y cerrarán los ojos. Se le pega una pegatina en la frente a todas las personas, intercalando la forma y los colores de las pegatinas. Y una de esas personas se quedará sin pegatina. Se pide que abran los ojos y que se agrupen sin hablar. Y lo que pasa es que se suelen agrupar los que tienen la misma pegatina, quedando solo los que tienen una pegatina diferente y aquel que no la tiene. Se hará una reflexión de cómo se han sentido al pertenecer al grupo y por qué se han agrupado así. El objetivo será que nos demos cuenta de la necesidad que tienen todas las personas de pertenecer a un grupo y sobre los valores de la sociedad. La sesión 6 se llamará Comunicación intercultural. El objetivo será reflexionar acerca del concepto de comunicación intercultural y sensibilizar sobre su importancia. Un participante se colocará de espaldas al resto de estudiantes y se le dará un dibujo. Y los demás se le entregará un folio en blanco y deben seguir sus indicaciones para poder hacer el mismo dibujo, sin poder preguntarle. En la segunda parte se pondrá de cara a los participantes y se podrán hacer preguntas y aquí se mostrará la riqueza del lenguaje bidireccional, ya que harán un dibujo mejor. La reflexión será acerca de cómo se han sentido y las dificultades que han encontrado y de la importancia de que la comunicación es adecuada cuando nos podemos relacionar de forma positiva sin importar la procedencia. El seminario 7 se hará con personas inmigrantes que contarán su experiencia y hablarán sobre la educación recibida, cómo se les trató, cómo les gustaría que hubiese sido y otros temas de interés. Además, se les pedirá que traigan algo típico de su cultura. Y una vez contadas las experiencias, se pasará a abrir una ronda de preguntas. En este seminario podrán acudir tanto como el alumnado como el profesorado y la familia. A los alumnos se les informará una semana antes de quiénes van a venir y a qué cultura pertenecen. Deberán investigar acerca de esas culturas para ambientar el espacio donde se realizará la reunión. Cuando finalicen, se hará una pequeña verbena intercultural. El objetivo es la sensibilización del alumnado y de la familia autóctona sobre las trabas que sufren la población inmigrante. El seminario 8 se llamará El monumento a la interculturalidad. El objetivo es realizar un monumento a la interculturalidad, que además de ser bonito, tiene que mantenerse en pie. La persona que coordina habrá pactado previamente con un alumno el rol de observador,
Cuando el monumento esté listo, se desvelará que había una persona que estaba observando y deberá de responder las preguntas que se dan. Al igual que la construcción de un monumento, la construcción de una sociedad intercultural no importa únicamente que sea bonita, sino que tiene que haber un proceso que debe estar basado en las relaciones justas y equitativas. Y la última sesión, la 9, se llamará ¿Qué has aprendido? Tras completar todas las sesiones, todos y todas los alumnos deben tener una gran base de conocimiento hacia otras culturas y población inmigrante. Para dar por finalizada la intervención, se propondrá realizar un póster de los conocimientos que han adquirido y se presentará a otros cursos educativos que realizarán el programa y también a la familia. Bueno, y las propuestas de futuro que hemos pensado serían trabajar con el profesorado y la familia, adecuar el programa a edades más tempranas, debido a que el proceso de socialización empieza a forjar los primeros prejuicios y conducta de discriminación. También una adaptación a trabajar con otros grupos oprimidos, cambiando la temática de la intervención, implementar un programa de intervención desde el punto de vista de la prevención y realizar una evaluación más exhaustiva y gradual de cada sesión para conocer el aprendido y reforzar en la siguiente sesión el conocimiento no adquirido en la previa. También encontramos un estudio realizado por Urbiola en 2014, donde se comparó a un grupo control y a uno experimental. El objetivo era analizar el nivel de prejuicios hacia la población gitana y si se reducía tras asistir a una exposición realizada por dicha población. Los resultados mostraron una mejor evaluación a los gitanos después de visitar la exposición. Además, el grupo experimental, a diferencia del control, mostró una evaluación más positiva y una mayor inclusión de los gitanos. Estos resultados fueron obtenidos a través de una comparación de test post-test y refuerzan la idea de la importancia de realizar una intervención para reducir los prejuicios y los estereotipos.